una fratricida que dividió y puso en juego incluso nuestra soberanía. Nos referimos a la Revolución de Abril del 65. Desde entonces, el CONEP ha mantenido coherencia en la defensa de un Estado de Derecho que garantice no solo la seguridad jurídica, sino las iniciativas privadas y de manera que se pueda desarrollar sin obstáculos en nuestro país. Esto solo ocurre en democracia. No solo debemos sentirnos orgullosos de lo que aquí hemos construido, sino también comprometidos a defenderlo para que se mantenga. Casi 6 décadas después, nuestra sociedad da señales contundentes de progreso y de madurez. Justo esta semana, el liderazgo político atendió al llamado de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, y los principales candidatos participaron en un debate histórico sin precedentes. Aún con evidentes diferencias en sus programas y planes de gobierno, el intercambio se produjo con el más alto respeto. El abrazo final entre los contendores sería impensable en la mayoría de países de nuestra región. Enviamos un mensaje sin precedentes al mundo y dimos cátedra. Hoy, el CONEP se erige como el principal gremio empresarial de la República Dominicana, con una membresía compuesta por 76 empresas y 64 asociaciones que a la vez representan más de 60.000 empresas en toda la geografía nacional, en todos los sectores económicos y en todo tipo y tamaño de empresa. Con mucho entusiasmo, damos inicio a los tradicionales encuentros del CONEP con los candidatos presidenciales. Hoy recibimos como primer invitado al doctor Leonel Fernández, presidente constitucional de la República en 3 periodos, presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato por la Fuerza del Pueblo. De él escucharemos los principales lineamientos de su programa de gobierno y su visión en torno a las propuestas estratégicas para el bienestar integral de todos los dominicanos, emanadas en la 10ª Convención Empresarial del CONEP. En nombre de nuestra Junta de Directores y toda nuestra membresía, damos la más calurosa bienvenida al doctor Fernández, expresidente y amigo nuestro, a quien cedemos el uso de la palabra para su intervención en el día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso Juan, César Dargán, presidente y vicepresidente ejecutivo de esta prestigiosa Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Testimoniar mi gratitud por esta gentil invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes la visión y perspectiva que tiene nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, con relación a un periodo presidencial 2024-2028. Y bueno, debo empezar por decir, ¿verdad?, que la visión que nosotros tenemos desde la Fuerza del Pueblo es que la República Dominicana se encuentra en una encrucijada. Estamos ya avanzando en la segunda década del siglo XXI y es justo reconocer que durante medio siglo la República Dominicana ha venido progresando. Ustedes mismos en sus documentos hablan de que en ese medio siglo República Dominicana ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 5.2% del PIB, entre las más dinámicas de toda la región de América Latina, de 33 países. República Dominicana compite entre primer y segundo lugar en medio siglo. Ahora, desde 1996 en adelante, es decir, hace 27 años, se produjo una aceleración de ese proceso de crecimiento en la República Dominicana. Sin caer en una autoapología, debo decir que durante nuestra gestión de 12 años, arrancamos con un Producto Interno Bruto equivalente a 18.000 millones de dólares. Cuando terminamos en el 2012, ya eso era equivalente a 64.000 millones de dólares. De manera que por primera vez en la historia dominicana, y la única vez, digamos, el Producto Interno Bruto prácticamente se triplicó.
lo que quiere decir que hicimos como 3 repúblicas dominicanas en términos de capacidad de generación de riquezas. Fue un boom lo que se produjo en ese momento en la República Dominicana. Ha continuado de alguna manera. El gobierno que nos sucedió en 8 años llevó de 64.000 a 89.000, 78.000 millones de dólares. Se le añadió 27.000 más. En eso pues vino la pandemia y la pandemia nos hizo retroceder 10.000 millones de dólares en términos del PIB. Bueno, ha venido una reactivación económica y tenemos alguna diferencia en lo que es el PIB actual en la República Dominicana. El presidente de la República, en una rendición de cuentas, habló de que el PIB había llegado a 120.000 millones de dólares. Nosotros consideramos que quizás resulta exagerado decir que aún en medio de una pandemia usted sumó 40.000 millones de dólares, pasando de 78.000 a 120.000 en 3 años, solamente podría ser explicado por efecto de inflación, podría ser explicado por variación de tasa de cambio y crecimiento orgánico. Pero en nuestro modo de ver, en realidad el crecimiento orgánico, el PIB actual en República Dominicana podría estar situado entre 95.000 millones de dólares, lo que es mucho, es bastante, pero no solo 120.000 a que se nos refiere, porque ahí el factor denominador es el factor de inflación que hemos tenido de un 33% acumulado del 2020 a la actualidad. En todo caso, lo que quiero expresar es que ciertamente la República Dominicana ha crecido en medio siglo y acelerado en el último cuarto de siglo. Ahora, a pesar de eso, a pesar de ese crecimiento, hay algunos rezagos y algunas carencias muy visibles en la República Dominicana actualmente. Por ejemplo, tenemos un tema de acceso al agua potable, que uno lo siente cuando viaja por el país. Es una queja que se tiene en muchas provincias. Hay un tema de déficit habitacional y calidad de la vivienda en República Dominicana, muy notable, sobre todo en el mundo rural. Hay un tema de nutrición, hay un segmento de la población que luce desnutrida, que no tiene acceso a los alimentos básicos para mantener una vida saludable. Hay temas referentes a la energía, al sector eléctrico de República Dominicana. Hemos avanzado en generación, el tema de transmisión quedó más o menos resuelto por la autopista eléctrica que se construyó entre Santiago y San Cristóbal, pero todavía tenemos graves problemas de pérdidas técnicas y financieras en el área de distribución. O sea, el tema eléctrico no está resuelto en la República Dominicana. El tema energético, para ser más claro, en un momento en que también hay que hacer una transición de un modelo que ha dependido de combustibles fósiles a pasar a un modelo más de energías renovables, a una etapa postcarbónica en la República Dominicana. Bueno, yo diría que están los temas que recoge Naciones Unidas en los 17 elementos del desarrollo sostenible, ¿no? El tema de nutrición, combate a la pobreza, acceso al agua potable, educación de calidad, acceso a un servicio de salud también digno. Es decir, que son esos temas que están pendientes, temas no conclusos de nuestra agenda de desarrollo. Y al mismo tiempo que tenemos que enfrentar esas tareas inconclusas del pasado, tenemos los desafíos del presente y del futuro, que tiene que ver, por supuesto, con esta revolución digital, ¿no?, que está transformando al mundo y que ha llegado también a la República Dominicana. Entonces, es el tema que tiene que ver con la revolución científico-tecnológico-digital. Hoy día, cómo añadir mayor valor a los bienes y servicios de República Dominicana haciendo uso intensivo de la tecnología. Y ese es un tema pendiente. Tenemos la infraestructura básica en el país, con instalación de cables de fibra óptica, ancho de banda, telefonía móvil, telefonía fija, y eso existe en el país. Ahora, pero el tema es que mientras avanzamos, el mundo sigue dando saltos cuánticos. Estamos en el mundo ahora de la inteligencia artificial, de la big data, del fintech, del blockchain. Continuamente hay un cambio y el que no se inserte en ese mundo, pues también queda rezagado. Entonces nosotros en la Fuerza del Pueblo, viendo ese futuro de República Dominicana, decimos que hay que producir un cambio en el modelo, en el sentido de que no un cambio, digamos, negando el pasado y dónde ha radicado el éxito. El éxito nuestro ha sido un modelo de trabajo intensivo, donde ha sido el sector turístico, el sector de zonas francas industriales,
que en base a ese modelo ha logrado lo que tenemos hoy en República Dominicana, sin abandonar plenamente ese modelo de trabajo intensivo en bienes y servicios, combinarlo con un modelo de capital intensivo, con uso también de las tecnologías para mejorar la competitividad, la productividad y la innovación. Base a eso es que entonces hablamos de que el próximo paso de la evolución de República Dominicana es insertarse en un modelo de economía y sociedad del conocimiento. Una economía y sociedad del conocimiento, donde el conocimiento que puede expresarse, ¿verdad?, en registro de patentes, es lo que nos va a dar a los próximos 30, 50 años el lugar donde queremos estar en República Dominicana. Para eso, nuestro programa de gobierno dice 2024 propuestas para una transformación de la República Dominicana. El número 2024 coincide con el año, pero realmente son 2024 propuestas que tenemos en 28 ejes temáticos, muchos de los cuales coinciden con lo que ustedes tienen aquí en el CONEP. Arrancamos con el tema del fortalecimiento institucional del Estado democrático y social de derecho en la República Dominicana. En ese aspecto hemos avanzado mucho. Durante nuestra gestión de gobierno creamos el Consejo Presidencial de Reforma y Modernización del Estado. Y en base a eso se hizo la reforma de la administración pública, con una ley de tesorería, ley de presupuesto, ley de contraloría, la ley de contratación de bienes y servicios de obras del Estado, la ley de rendición de cuentas, de declaración de bienes jurados, en fin, yo creo que hay toda una serie de disposiciones legales que están vigentes y son las que de alguna manera trazan el perfil del Estado moderno siglo XXI en la República Dominicana. Pero además, con motivo de la reforma constitucional del 2010, la institucionalidad actualmente existente nace de esa constitución. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que hoy día, digamos, ha constitucionalizado todo el derecho en la República Dominicana y donde ya tenemos un sistema donde una decisión del Tribunal Constitucional tiene carácter erga omnes, como dicen los abogados, es decir, tiene aplicación de universalidad. Antes, todos recuerdan, cuando se presentaba una excepción de inconstitucionalidad ante cualquier tribunal, la decisión del tribunal solamente surtía efecto entre las partes litigantes, es decir, no tenía carácter generalizado. Hoy día, la decisión del Tribunal Constitucional tiene carácter universal, se aplica para todos los casos. Y esa es la gran revolución del derecho en la República Dominicana, porque hay un derecho laboral constitucional, hay un derecho comercial constitucional, un derecho civil constitucional, y por tanto la constitucionalización del derecho en la República Dominicana. Se promulgó la ley sobre la creación del Tribunal Superior Administrativo, que es muy importante porque es la relación entre ciudadanos y el Estado, ¿verdad? Y se creó la carrera de la magistratura, es decir, de los jueces. Hoy día, para acceder a ser juez, primero hay que ser un egresado de la Escuela de la Judicatura y por concurso se accede a ser juez. Y ya por mérito se pasa de fiscalizador, juez de juzgado de paz, a juez de primera instancia, de segundo grado, etcétera. Y lo más importante que veo que está siempre en el debate es el tema del Ministerio Público. Insisto de que tenemos un Ministerio Público independiente en la República Dominicana y que no se requiere una reforma a la Constitución para establecer lo que ya existe. La Constitución dice que el Ministerio Público tendrá autonomía financiera, administrativa y funcional. Autonomía equivale a independencia, como lo establece entonces la ley orgánica del Ministerio Público con mayor precisión, al indicar que el Ministerio Público será independiente de cualquier otro órgano o poder del Estado. Es decir, que el Poder Judicial, el Judicial o el Poder Ejecutivo no puede incidir en la esfera de acción de ese Ministerio Público. Se discute el tema de la designación. Si la designación del Ministerio Público por parte del Presidente de la República no le quita esa independencia. Es que el mecanismo predominante en el mundo occidental es que sea el Ejecutivo el que lo domine, el que designe al Procurador General de la República nada más, porque los demás miembros del Ministerio Público van a ejercer sus funciones en base al mérito, concurso en base al mérito. Se ingresa al Ministerio Público por la escuela del Ministerio Público y después que se es egresado se participa en concursos y se empieza por abajo. Se empieza por el ser fiscalizador,
después fiscal de distrito, procurador de corte, en el mérito. Entonces yo creo que el sistema que tenemos es de los más modernos y de los más avanzados que existe en el mundo. En Estados Unidos, ¿quién designa al procurador? El presidente. En la época de John Kennedy designó a su hermano, a Robert Kennedy, como procurador general de los Estados Unidos. Entonces yo creo que, digamos, plantearse una reforma constitucional para plantearse la independencia del Ministerio Público es algo que carece de sentido porque ya existe. Bueno, en el plano, entonces, económico, creo que es fundamental que nosotros enfaticemos lo que tiene que ver con el sector productivo en la República Dominicana. Y dentro de eso, en nuestro programa, declaramos que el sector agropecuario debe ser considerado de alta prioridad en la República Dominicana, porque tiene mucho que ver con lo básico, que es la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Seguridad y soberanía alimentaria, para ser más concreto. Se sostiene que la República Dominicana tiene la capacidad para producir el 85% de los bienes agroalimentarios que consume la sociedad dominicana. Y creo que en ese sentido debemos sentirnos altamente privilegiados en saber que tenemos un aparato productivo que puede satisfacer esa necesidad de alimentación. Eso no lo tiene todo el mundo. Sin embargo, hemos visto con preocupación que durante esta gestión gubernamental ha habido un deterioro en algunos sectores del sector agropecuario. Y tiene mucho que ver con la visión de cómo enfrentar lo que ha sido el principal desafío de estos últimos 4 años, que es el tema de la inflación. Nosotros entendemos que la mejor manera de enfrentar la inflación, al mismo tiempo que el Banco Central aplica políticas monetarias restrictivas, es aumentando la producción nacional. Y aquí hemos hecho lo contrario. Y lo observamos en base a las cifras. En el año 2020, el volumen de importación de bienes agroalimentarios en República Dominicana era equivalente a 2.500 millones de dólares. 2020. En el año 2023, el volumen de importación de productos agroalimentarios es equivalente a 6.000 millones de dólares. O sea, más que se duplica. Y por lo tanto, hemos visto que la importación no ha generado una caída de la presión inflacionaria y por otra parte ha afectado a los sectores productivos nacionales. Por ejemplo, aquella ley de que autorizaba la importación de 67 productos agroalimentarios exentos del pago de arancel y que provenían de países con los cuales no tenemos un acuerdo de libre comercio, en este caso era Brasil, era Argentina, importación de pollos, ya el bien final, bueno, no bajó el precio del pollo por eso, y sin embargo afectó a la industria avícola en la República Dominicana. O sea, hoy los productores de pollo se sienten que están quebrados, los productores de huevos por igual. Se habla de que ha aumentado la producción de unidad de pollos, que ha aumentado la producción de unidad de huevos, pero si se entra en una competencia desleal con esa importación autorizada, exento del pago de arancel, obviamente que está afectando al sector productivo nacional. Igual ocurrió con el cerdo, ha ocurrido con productos donde somos autosuficientes, y por un tema de combate a la inflación se introduce la importación de productos terminados y el sector agropecuario hoy se siente afectado por esa situación. Por tanto, la propuesta nuestra es no importar bienes terminados, sino insumos para la producción nacional. Si estamos en la industria avícola, es autorizar la importación de maíz, la importación de sorgo, la importación de soya, la importación de vitaminas para la producción de estos bienes, excepto el pago de arancel por un periodo determinado para incrementar el volumen de producción, aumentar la oferta y reducir el precio al consumidor. Esa es la filosofía nuestra sobre estos temas. Entonces, insisto, por supuesto, en lo que tiene que ver con aquellos productos en que no somos autosuficientes y se requiere importación, que se planifique para que lo que se va a importar no coincida con el momento de cosecha que tenemos en la República Dominicana. El tema del arroz. En el tema del arroz hay contingentes de importación que se planifique para que no entre en la cosecha de primavera o en la cosecha de invierno, porque entonces hay un cúmulo tal de productos en el instante que deprime el precio y afecta al productor nacional. Eso es lo referente al tema agropecuario. En la parte industrial,
coincidimos plenamente con los 4 ejes temáticos que ha planteado la Asociación de Industria de la República Dominicana. Lo que tiene que ver con la inserción en las cadenas globales de suministro, en lo que tiene que ver con la parte relativa al encadenamiento productivo a nivel nacional, la integración de la manufactura local con zonas francas y cómo mejorar los temas de productividad y competitividad. Yo creo que esos 4 ejes que plantea la IRD son claros para que efectivamente el país pueda avanzar en términos industriales. Creo que la mayor conquista, obviamente, sería la integración entre manufactura local y las zonas francas industriales. Esa dicotomía entre un modelo que ha sido concebido para la exportación y otro solamente para el consumo nacional, ya en este momento no resulta. Hemos pasado, ¿verdad?, de un origen en la ley 299 del año 68, de un modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, era lo que existía, pero luego vino algo que en principio nos favoreció, que fue la iniciativa para la cuenca del Caribe, donde había exportación hacia el sistema, hacia el mercado norteamericano, exento el pago de arancel, pero ya luego, fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Ese modelo entonces se hace recíproco, la reciprocidad, y hemos tenido que abrir nuestro mercado a la importación de productos de Estados Unidos y de Centroamérica, porque es parte del CAFTA. Entonces eso obliga necesariamente a rediseñar el sistema industrial de República Dominicana. Lo que más. Para la manufactura local, ustedes han visto la caída que ha tenido, o sea, en negativo el año pasado. En el 2023, menos 2.5% del PIB. Igual ocurrió con el tema de zonas francas el año pasado. Pero las zonas francas industriales de República Dominicana depende mucho del consumo en Estados Unidos. Si hay un alto consumo norteamericano, se va a reflejar en inversiones que se van a dar en zonas francas en el país. Si disminuye el consumo, pues obviamente que se va a sentir también en República Dominicana. El mercado laboral de Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo, solamente un 3% de desempleo, pues el consumo es alto y mientras eso esté, las zonas francas van a funcionar adecuadamente en República Dominicana. Pero si se da la integración, entonces la manufactura local puede proveer bienes y servicios a las zonas francas, puede aprovechar transferencia tecnológica, ¿verdad?, y fusionarse para que la manufactura local también tenga vocación exportadora. De hecho, yo sé que hay algunas empresas que exportan, ¿verdad?, como el caso de la familia Marrancini, pero no lo hace con, en términos generales, con el volumen, la intensidad y la diversidad de mercados a que es posible que podamos llegar. Entonces, para nosotros el sector industrial en ese sentido será fundamental. El sector turístico, bueno, el sector turístico ya tenemos 10 millones de visitantes, ¿verdad?, en una reactivación fabulosa post pandemia. La pandemia nos dio duro, la pandemia afectó al sector turístico de una manera muy notable. Ahora, ¿qué nos indicó también la pandemia sobre el futuro del turismo en la República Dominicana? Que el turismo es muy dependiente de factores externos. Si la variable externa se ve afectada, el turismo se ve muy afectado en República Dominicana. Tenemos el tema del sargazo como señal de que también el tema del cambio climático influye en un sector como el sector turístico. Un tema como el sargazo puede alejar turistas de República Dominicana porque la gente, los turistas no van a bañarse cuando sienten que el sargazo está presente. Van a la piscina todavía, pero si el problema persiste, se convierte en un serio peligro, una seria amenaza para el futuro del sector turístico en nuestro país. Creemos que hay que diversificar el turismo, no solamente en términos de la oferta, sino también de otros polos turísticos. Hemos ido cambiando el turismo todo incluido, combinándolo con un turismo de high-end, ¿no?, más sofisticado, pero también creo que podemos avanzar en el ecoturismo, el turismo de aventuras, el turismo de atracción de negocios, ¿verdad?, creando en los hoteles, en los centros de acogida, estas convenciones que existen de comercio, académicos, etcétera, y por tanto la ciudad capital, Santiago, pueden ser también utilizadas en ese sentido. O sea, diversificar la oferta, entonces también ampliar en términos territoriales, fomentar el turismo interno, y creo que en ese sentido, pues el turismo siempre tendrá un gran porvenir en la República Dominicana. Tenemos las áreas sociales, el tema de educación,
reconocía en el debate anteayer, que a veces se pierde de vista, algunos logros que hemos tenido en educación. El principal logro es el acceso. Hoy día prácticamente el 100% de la población dominicana tiene acceso a un sistema público gratuito. Hemos mejorado mucho en términos de repitencia. Las estadísticas indican que cada vez estudiantes repiten menos los cursos. Tercero, la sobredad escolar. Ya los niños, los adolescentes, están entrando en el curso que les corresponde. Yo creo que son tres indicadores importantes de accesibilidad, sobredad y deserción escolar. Y repitencia y deserción escolar. Hemos avanzado en esos elementos. Nuestro gran problema sigue siendo la calidad de la educación. Y ahí también la diferencia entre el sector privado, escuelas bilingües privadas, y la educación pública en República Dominicana. El sistema educativo en República Dominicana reproduce la inequidad, reproduce desigualdad en nuestro país. Un niño que sale del Carol Morgan, que sale de alguna de esas escuelas, ¿verdad? Bilingües, obviamente tendrá un nivel de preparación muy superior al niño que egresa de una escuela pública y por tanto reproduce desigualdad. Ahora hay 4% del PIB que va al presupuesto nacional para sostener solamente la escuela preuniversitaria, el sistema educativo preuniversitario, que llegó a ser en un momento dado el 32% del presupuesto y que en estos momentos es el 26% del presupuesto nacional. No hay ningún renglón en el presupuesto que pueda competir con educación y sin embargo no avanzamos en educación. A mi modo de ver, es que cuando se planteó el tema del 4% del PIB para educación, eso no se vio correspondido con una filosofía educativa, con un plan de qué era lo que queríamos en educación. Se entendió como que solamente era un tema de que no había suficientes recursos. Mi tesis siempre fue que había que aumentar la inversión en educación de manera gradual. Lo hicimos así. Cuando llegamos al gobierno, cuando volvimos en el 2004, la inversión en educación era equivalente a 1.2% del PIB, bajísimo. Terminamos con 2.7, de 1.2 a 2.7 fue, digamos, un aumento gradual. En términos presupuestarios, en el 2004, 11.000 millones de pesos. En el 2012, 58.000 millones de pesos. Así que si lo miramos desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, fue un incremento del 500%. A los maestros se les aumentó el salario en un 150%. Se crearon becas nacionales e internacionales de capacitación para docentes. Se avanzó. Ahora, como ha señalado Educa, 4% en 10 años, 2013, 2023, ha significado una inversión de 80.000 millones de dólares, 480.000 millones de pesos. Y no ha habido variación significativa en ningún indicador de calidad educativa en la República Dominicana. Perdidos. Ahora, desde el 2013, empezamos a hablar, ya estaba fuera del gobierno, cuando observé que la UNESCO había certificado el sistema STEM como un modelo fundamental de educación a nivel internacional, dije, este puede ser el camino, con una variante, que el sistema STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, olvidaba otros aspectos que son básicos para una educación integral, que serían la parte de ciencias humanas, ciencias sociales y el arte, la formación artística, partiendo de un criterio de un profesor de Harvard, Howard Gardner, donde él habla de la teoría de las inteligencias múltiples. Todo el mundo es inteligente, pero tiene que descubrir su área de inteligencia específica. No todo el mundo va a ser científico, ni matemático, ni ingeniero. Hay gente que tiene una sensibilidad de otro tipo, que hay que descubrirla, dar las condiciones para que pueda desarrollar esas potencialidades creativas. Entonces, he observado que la introducción todavía modesta de STEM, porque todavía aquí lo que tenemos es STEM en su fase inicial, va generando el cambio que yo entendía puede ser el gran salto cualitativo en la educación dominicana. No es porque estamos con un proyecto de formación de maestros en el sistema a través de INAFOCAM, que es el brazo de formación de docentes que tiene el Ministerio de Educación. Entonces hemos escogido un liceo, por ejemplo, el Liceo Fidel Ferrer, que está en el Ensanche La Fe, clase media baja,
formando a los maestros en el sistema conjuntamente con los estudiantes. Yo pienso con estudiantes del quinto y sexto grado de primaria que son capaces de construir robots a partir de cartón reciclado y el uso de agua como haciendo, porque el modelo va cambiando del aprendizaje en base a la memoria a un aprendizaje de aprendiendo haciendo. Entonces, el orgullo que le genera a ellos saber que yo pude fabricar un robot de cartón y que yo lo muevo y lo estoy haciendo con una jeringuilla que tiene agua y que ya sé que el agua no solamente es para tomarse, sino que el agua tiene un factor de generación que era movimiento. Yo pienso que es una revolución fantástica la que se está empezando a dar en la educación dominicana. Por tanto, insistiría en que gradualmente se vaya introduciendo el sistema STEAM como filosofía educativa en la República Dominicana. Y pienso que con eso se va a alcanzar pensamiento crítico, aprenderá a razonar, porque cuando vamos a los exámenes PISA, justamente lo que se mide no es si la respuesta es correcta o es incorrecta. Lo que se está midiendo es la capacidad de razonamiento que tiene el estudiante. Es resolución de problemas. ¿Cómo tú pensaste para solucionar eso? Enseñaron a pensar, sino a repetir, de memoria. Y la gran revolución será eso, la lógica, el pensamiento crítico, la capacidad para rebatir, la capacidad para debatir, para tener un punto de vista distinto al que se me está presentando. Por tanto, si se introduce esto, y le sugeriría al CONEP, con su influencia que tiene, el cómo enfatizar el tema de STEAM como el modelo educativo a seguir en República Dominicana. Otro sería entonces el tema de salud, seguridad social. En nuestro programa planteamos que en el área de salud debe predominar el sistema de prevención de la salud. Salud no es cuidar enfermos. La salud debe ser prevenir que la población se enferme, en una población que debe estar más bien en estado saludable. En ese sentido, crear entonces el sistema de atención primaria con las unidades de atención primaria. Hemos hablado de construir unas 1.200 unidades de atención primaria para el periodo 2024-2028. En materia hospitalaria, hace falta construir algunos hospitales de traumatología en el sur y en el este del país, hospitales materno-infantiles, también sobre todo sur y este del país. El Cibao está más o menos bien dotado y el Gran Santo Domingo. Las partes que el uso es más rezagada son el este y el sur de la República. Por tanto, esos tipos de hospitales de segundo nivel serían quedado fuera del acceso al seguro social en la República Dominicana los sectores profesionales, por ejemplo, trabajadores independientes y el sector informal. No tienen acceso propiamente porque el sistema subsidiado es básicamente para indigentes, para las personas muy pobres, ¿verdad? Y esa población pues se divide entre los contributivos que son los empleados, los empleadores y las personas indigentes, quedando fuera el trabajador a cuenta propia y sectores profesionales. Pero entre el seguro familiar del régimen contributivo y el subsidiado hay una brecha muy grande. Primero, en cuanto a acceso. El que está en el régimen subsidiado hoy día solamente tiene acceso a los hospitales públicos. No son recibidos en las clínicas. Lo que se alega es que el Estado paga muy lentamente, las clínicas no pueden, digamos, subsistir con esa mora, ese retraso en los pagos que el Estado puede hacer al servicio prestado a los beneficiarios del régimen subsidiado. Pero por lo demás, en el plan básico de salud, el subsidiado recibe una tercera parte de lo que recibe el beneficiario del régimen contributivo, con lo cual se desnaturaliza la esencia de un sistema de seguridad social que se fundamenta en la equidad y en la solidaridad. Entonces, no es solidario ni es equitativo un sistema que establece una distinción entre el modelo subsidiado y el modelo contributivo. Ahí entiendo que habría que hacer ese ajuste y pasar al contributivo subsidiado. En cuanto al régimen previsional, la parte de pensiones, es interesante ver
que ya estamos hablando de que ese fondo de pensiones llega a 20.000 millones de dólares. O sea, estamos llegando a 1 trillón de pesos dominicanos. Creo que ayer, Eduardo, conversábamos algo de eso. Y que paradójicamente la clase trabajadora en República Dominicana, con lo que ya tiene y con lo que proyecta que se va a multiplicar, paradójicamente se convierte en la oligarquía financiera de la República Dominicana. Nadie había podido pensar que un ahorro nacional de esa magnitud iba a estar en manos de los trabajadores. Y así es. Creo que haber hecho el tránsito de un sistema de reparto en que básicamente es un sistema solidario de carácter intergeneracional, porque en el reparto que teníamos son los trabajadores actuales que mantienen a los jubilados del pasado. Ya ese sistema de solidaridad intergeneracional no se da en ninguna parte del mundo. Cada quien, predomina un sentido de la individualidad en todas partes del mundo. Entonces, el sistema de capitalización individual, que cada trabajador tiene una cuenta, la deducción que se le hace a su salario va a esa cuenta, lo que aporta el empleador por igual, bueno, ha creado 1 trillón de pesos. Ahora tenemos un fondo de pensiones inmenso, pero los jubilados reciben poco, porque reciben el 40% de su salario. Y los salarios, justamente en República Dominicana, son salarios muy bajos. Entonces hay una queja de cómo es posible que tengamos un ahorro nacional de esa magnitud y lo que reciben poco. O sea, han surgido algunas tendencias, los que piden que el pensionado pueda obtener la totalidad de su cuenta como si fuera una cuenta de ahorro, que retiro mis bienes. Ese sistema me parece inadecuado, porque debilitaría el fondo de pensiones y cambiaría la naturaleza de una pensión por un ahorro al que puedo constantemente retirar. Lo que yo veo es que el volumen de ingresos al fondo de pensiones se va a multiplicar en los años por venir, porque ya la etapa de utilizar los fondos solamente en la emisión de bonos de Hacienda o emisión de bonos del Banco Central para cubrir el tema del déficit cuasi fiscal, ha dado pasos ahora a la utilización de esos fondos para invertir en proyectos de infraestructura. Por tanto, hay proyectos de construcción de hoteles que con fondos de pensiones que se están utilizando. En el futuro estoy seguro que los gobiernos también podrán apelar a esos fondos para proyectos de infraestructura. Un proyecto como la construcción de un tren que vaya del Caribe hacia el Atlántico, de Jaina hacia Manzanillo y Puerto Plata, se podrá financiar con los fondos de pensiones. Ahora, ¿qué pasa? Que si se utilizan esos recursos para esos proyectos de infraestructura, el nivel de rentabilidad será alto. Y esa rentabilidad, si bien va a beneficiar a la entidad financiera que ha servido de intermediaria financiera, a quien debe beneficiar fundamentalmente es a los trabajadores. Entonces hay que buscar algún mecanismo que en la facilitación de esos recursos para inversión, si bien la entidad intermediaria financiera reciba un beneficio, el mayor beneficio sea para nutrir el fondo de pensiones. Y que esos ingresos extras a la capitalización individual sirven entonces para resolver problemas de esos jubilados. Construcción de viviendas, por ejemplo, viviendas dignas para esos jubilados y que sean financiados con esa rentabilidad que genera esas inversiones. Es decir, los trabajadores, los jubilados tienen que sentir el beneficio que eso les da, que al día de hoy no lo sienten, no lo reciben. Nos parece que eso resulta inequitativo y podría generar a futuro, yo diría, algunas confrontaciones hasta que pongan en peligro la estabilidad política que tenemos. Porque yo sé que los actores políticos se van a apropiar del tema, lo van a convertir en un tema de confrontación. Bueno, no sé cómo andamos con el tiempo, pero en definitiva, lo que quiero decirle es que vemos por dónde se pueden mejorar muchos de los aspectos de República Dominicana en cultura, en deportes, ¿verdad? Que somos una potencia deportiva y no le estamos sacando el provecho que le podemos sacar en términos de imagen, en términos de promoción internacional, tener más de 100 jugadores dominicanos en grandes ligas, ¿no? Y que Juan Soto hoy sea el símbolo de atención en Nueva York, ¿verdad? Que sea del equipo de los Yankees de Nueva York y todo el mundo en Nueva York nada más habla de Juan Soto. Eso es el orgullo
nacional dominicano. Yo recuerdo cuando era niño, estando en Nueva York, iba al Shea Stadium, cuando venían los Gigantes de San Francisco, y el orgullo que me causaba ver a Juan Marichal y 40,000 banderitas dominicanas, ¿verdad?, apoyando a ese dominicano que estaba causando sensación en los Estados Unidos. Pero ya son, no solamente es el béisbol, ahí tenemos las reinas del Caribe, jóvenes que van por el mundo ganando premios en España, en Italia, en Japón, ¿verdad? Tenemos el caso de los que practican artes marciales. Y República Dominicana es un fenómeno en materia deportiva. Y eso es parte ya de nuestra identidad nacional, de nuestro soft power, ¿verdad?, como dicen los geopolitólogos. Entonces, yo creo que al deporte hay que darle otra dimensión. Yo plantearía el deporte a través del sistema educativo, volver a las competencias interescolares, las competencias interprovinciales, llevar el deporte a las universidades, el baloncesto. En Estados Unidos, para llegar a la NBA, hay que ser egresado de un college. Entonces, me parece que el camino es por ahí. Bueno, lo dejo aquí para dar oportunidad entonces de intercambios de preguntas y respuestas con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Fernández, por su siempre clara transmisión de las ideas que ha planteado al país como parte de su propuesta para el periodo de gobierno 2024-2028. Sin lugar a dudas, muchas sinergias con la propuesta que hemos venido elaborando desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada y nuestras empresas relacionadas. Y sin lugar a dudas también visualizan un futuro promisorio para la República Dominicana. Con esta primera intervención, agradecemos también a todos los que se han conectado a través de la red de canales de televisión, de radio y redes digitales para transmitir este mensaje, recordando de que es el primer encuentro con los candidatos presidenciales que celebra el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y en las próximas semanas se continuará con el resto de los candidatos. Así que los que nos han estado siguiendo desde la distancia, muchísimas gracias. Gracias. Number 7 spot, Ben.